hace unos meses atrás, principio de febrero, cuando se cumplieron 70 años de liderazgo del Rebbe, y un grupo de rabinos emisarios se les ocurrió como fecha importantísima en el calendario, 70 años, no es así nomás, festejarlo de una manera singular, organizar el estudio sistemático de las enseñanzas del Rebbe, de estos 39 volúmenes de charlas y enseñanzas del Rebbe que abarcan todas las facetas de la Torá, mística, cabalística, talmúdica, midrásica, etcétera, etcétera. Y bueno, comenzamos con el volumen 11, 12 y estamos comenzando el 13. Les quiero pedir, les doy la bienvenida a todos, buenas noches nuevamente a todos. Le quiero pedir a Rav Osher Farkash, que es uno de los principales exponentes en español de este proyecto, nos deleita con sus audios todas las semanas, bueno, que nos inspire ahora con sus palabras. Rav Osher. Le damos audio a Rav Osher. Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende en qué lugar estamos acá en el mundo. Hoy todo el mundo se hizo una sola cosa acá con el Zoom, así que los horarios ya perdieron su dimensión. Quiero primero empezar, como estamos antes de Shavuot, una pequeña historia que lo escuché de un gran Hasid que vive en Jerusalén, se llama Rav Chaim Shalom Deitch. Este Rav Deitch es un Rav conocido, Hasid muy grande. Él es el que Rosh Kolel de Tzemach Tzedek en Jerusalén. Y él vino acá a Argentina hace un par de años, hizo Fabrengen y contó de su experiencia de viaje al Rebbe. Él en principio no vino de una familia Chabad, y él estudiaba una yeshiva muy importante en Israel, que no era Chabad, nada que ver, y él empezó a estudiar Hasidut, y así de a poco se acercó a Hasidut y a Chabad, al Rebbe, y hasta que en algún momento viajó al Rebbe. Contó que su primera vez que llegó al Rebbe fue en Shavuot del año Tafshin Chavav, Shavuot 1966. Ese fue su primer viaje al Rebbe, la primera vez que se encontró con el Rebbe. O sea, que el Fabrengen, Shavuot, el Rebbe solía hacer un gran Fabrengen de muchas horas. El Fabrengen de Shavuot era un Fabrengen extenso, profundo, donde el Rebbe hablaba, revelaba cosas profundas en todas las áreas de la Torah. Y este hombre, que era un gran Talmid Jajam, ya en ese momento sabía mucha Torah en muchas partes de la Torah, y se quedó maravillado cómo el Rebbe está 7, 8 horas hablando y de toda la Torah y todo, y quedó como que, ¿cómo es posible? Y dice que cuando el Rebbe hablaba los 6, 7 horas del Fabrengen de Shavuot, que para él fue la primera experiencia, primera vez a escuchar al Rebbe y estar en un Fabrengen del Rebbe presente, dice que su sentimiento todo el tiempo, sintió que el Rebbe está hablando, todo el tiempo está hablando de como una, no solamente filosofía, hablaba divinidad, se escuchaba la divinidad, se escuchaba como más allá de la palabra, se escuchaba más la espiritualidad, del espíritu de la palabra, la divinidad que hay atrás de los temas. Dice que cuando más de costumbre en 770 fue siempre que el Rebbe hacía Fabrengen, y luego del Fabrengen había algo que se llama Hazore. Hazara fue que los Hasidim se juntaron y había un Joser porque el Rebbe hablaba en Hag, no había micrófono, no había audio, nada de eso. Entonces, los 6, 7 horas había que memorizar
había Hasidim expertos con buena memoria y con menos capacidad de entender. Y el grupo de Hasidim que hicieron repitieron Motzai, final, después del Hag, repitieron todo lo que Rebbe habló. Y mientras había algunos que lo escribieron, y de ahí lo que tenemos hoy de esos Fabrengens de los 43 años, 42 años, que el Rebbe hablaba y el Rebbe hablaba y tanto profundidad, es gracias a eso, a esa Hazara. Entonces, contó Rav Deitch, contó eso, algo muy interesante. Dijo. Cuando llegué me senté a escuchar cómo están repitiendo un gran Hasid que vive con nosotros, Rav Yoel Kahn, él es el famoso Hasid, que él era el encargado de todo eso, de repetir las palabras del Rebbe, transmitirlo oral y después en escrito. Entonces dice que cuando Rav Yoel hizo Hazara del Fabrengen, ahí de repente se dio cuenta que había una pregunta, una respuesta, había acá todo un tema, con un principio, con un fin. Dice, cuando el Rebbe hablaba, yo no escuchaba todo eso. Cuando el Rebbe hablaba, yo escuchaba que el Rebbe está hablando Elokut, la divinidad. El Rebbe está como te está hablando a tu Neshama. No hay pregunta, no hay respuesta, no sintió las cuestiones de la parte más intelectual. No se escuchaba la parte intelectual, se escuchaba más la parte divina del Fabrengen. Puro divinidad. Después, cuando los Hasidim lo repitieron, ahí se dio cuenta que el Rebbe, acá hubo todo un diálogo, una pregunta y la respuesta, y atrás de todo eso hay todo un mensaje profundo. Esa historia es una historia que lo escuché y me tocó mucho, porque creo que eso es muy real cuando estudiamos la Torah del Rebbe. El Likutei Sichot, el libro es un libro único, maravilloso. Lo que vemos en Likutei Sichot es la estructura, la gran maravilla en Likutei Sichot, como el Rebbe agarra un Rashi y el Rebbe empieza con el Pasuk y después agarra el Rashi y hay un montón de preguntas sobre el Rashi que no se entiende y después empieza todo un análisis mostrando cómo Rashi, qué es lo que Rashi quiere acá y como ese análisis te hace entender que cada palabra en Rashi es exacto y eso es una parte. Después el Rebbe agarra y pasa por la parte de Halajá y te explica cómo de Rashi se puede aprender un tema de halajá también. Y después el Rebbe pasa a hablar en el vino de la Torah, como el Rebbe lo llama, la parte más espiritual, más mística, a veces más Avodat Hashem, como cada Rashi es una enseñanza de vida para nosotros hoy. Entonces, cuando una persona estudia Likutei Sichot, vos te das cuenta la maravilla, como un Rashi, un Pasuk, una cosa, cuánta amplitud, y cómo el Rebbe agarra y te lo muestra de todos los lados, lo miras por todos lados, y todo cierra, y todo es así, como toda la Torah es una sola cosa. El tema es así, que cuando nosotros estudiamos el Likutei Sichot, cuando nosotros estudiamos el Likutei Sichot, entonces uno está trabajando duro en el detalle, es profundo, y empezás con el Pasuk, tratás de entender, después te agarras el Rashi, y después tenés preguntas sobre Rashi, entender cada pregunta, está la respuesta, después viene, lo ves en partes separadas, y cada cosa por separado, y te esforzás en los detalles. Pero después cuando una persona agarra todo en un conjunto, y te pones a pensar como acá, hay como un punto, y cuando el Rebbe hablaba, eso es lo que quería decir, que cuando el Rebbe hablaba, y yo tuve el zhut de estar en los Fabrengens también, yo estuve más en los 80s, también cuando el Rebbe hablaba un Rashi o un Rambam, siempre era lo mismo. Cuando el Rebbe te hablaba, y también hubo preguntas, respuestas, pero se sentía como más, que como es todo una sola cosa. El Rebbe pasaba en el Fabrengen, en el hablar, el Rebbe pasaba de una cosa, no era como, bueno, primero vamos a hablar una cosa, el Pshat, luego vamos a hablar la halajá, luego vamos a hablar el Hasidut, luego vamos a traducirlo en Avodat Hashem. Era todo una sola cosa.
ahí te diste cuenta en el que cómo es la manera verdadera como un Yehudí tiene que mirar a la Torah. La Torah no es un conjunto de muchas cosas separadas, cada uno, no, es Torah Ajat, es una sola cosa, el Pshat, el Remes, el Drush, el Sod, la parte más alágica, la parte mística, la Avodat Hashem, es un Torah, es una cosa, y Rebbe iba de una cosa a otra, y eso es algo extraordinario que el Lekutei Sijot nos está enseñando. Bueno, yo quiero decir la verdad que de toda mi vida que estoy estudiando el Lekutei Sijot, pero justamente estos halakim que estamos estudiando ahora no son de los más fáciles, son bastante profundos y hay que trabajar duro. Y justamente gracias a ese gran proyecto, el Lekutei Sijot, y yo siento un zehut enorme que puedo participar, no solamente en ser parte, socio en el grupo y estudiar los Sijot, cómo se está dividiendo en este proyecto, cómo se hace. También el zehut enorme que tengo que puedo también enseñar, mandar shiur cada semana sobre uno de los Sijot, es para mí es un zehut enorme, es un honor, un mérito que siento muy humilde que pudo tomar parte en todo eso. Pero lo que cada vez más, cuando uno empieza a meterse en los criterios, te das cuenta la maravilla, cómo agarra, cómo Rebbe te abre los ojos y te muestra cómo todo está conectado con todo. Y quiero traer solo un ejemplo de todo el libro que estamos haciendo acá ahora, Siyum del tomo Yudbet, Helek Yudbet del Lekutei Sijot, que Helek Yudbet es dentro del Lekutei Sijot de lo más difíciles. Porque Vaikra es de lo más difícil. Todos sabemos, el libro Vaikra es el libro más difícil en la Torah. Es un libro donde el 95% es alajá, casi que no hay historia. Todos los libros de Bereshit, Shmot, Bamidbar, Barim es lleno de historia. Poco alajá. Vaikra es, como dice la Gemara, es el más duro de todos los libros, 5 libros de Moshe, porque es puro alajá, korbanot, y pureza, impureza, y es diferente. Todo es alajá. Entonces, los Lekutei Sijot son también mucho más profundos. Pero acá te das cuenta cómo el Rebbe agarra un Rashi, un Pasuk, un Alajá, un tema, y te lo envuelve de una manera tan profunda, y después como eso también implica en tu vida, no como un tema teórico. Solamente para mostrar un solo ejemplo, es la Sijá que está en Parashat Shmini. Ahí es donde solamente un punto. El Rebbe agarra el Rashi, la historia que habla para Shmini, que salió un fuego, y el fuego, salió un fuego de Hashem, y lo consumió a los korbanot. Después dice que los hijos de Aarón vinieron con Ketoret extraño, que Hashem no les ordenó, y entraron en el Bet Mikdash, y salió un fuego de Hashem, y los quemó. Y murieron. Y ahí Rashi dice, ¿por qué murieron los hijos de Aarón? Y Rashi trae dos motivos. Un motivo que murieron porque dijeron un alajá frente a su rab y no se puede enseñar un alajá frente a tu rab. Y otro motivo es que entraron con vino, tomaron vino. Y por eso, enseguida después de eso, Hashem les ordenó no tomar vino cuando entras en el Bet Mikdash. Y Rashi termina, Mashal Melech, que tenía un Ben Bait, el mashal de un rey que tenía un Ben Bait, una persona que vive en su casa. Eso es todo Rashi. Este Rashi, hay un montón de preguntas. La pregunta más simple, Rashi no dice nada. Rashi no tenía que decir nada. El Pasuk mismo dice cuál fue el pecado. Entraron con Ketoret que Hashem no les ordenó. Rashi no necesita explicar. ¿Por qué Rashi tiene que explicar y decir que pasa otra cosa? Nada que ver. Y porque Rashi tiene que traer dos opiniones. ¿Cuál es el tío? Rashi no trae dos opiniones si no hay necesidad. Y como Rashi también termina diciendo el mashal de un rey que tenía un Ben Bait, un hijo, una persona en su casa de confianza, y no explica cuál es el mashal, lo que pasó. El Medrash es toda una historia que es un mashal. Rashi no trae esto, está esas son las primeras palabras. Uno estudia el Rashi. No, esas preguntas son muy duras. Esas preguntas que uno no entiende qué está pasando acá.
Y el Rebbe agarra el Rashi y lo deshace y lo aclara y te muestra que Rashi tiene una necesidad de explicar algo porque no se entiende cómo la Torah usa una expresión tan maravillosa que salió de arriba, que esas son mismas palabras que la Torah usó cuando el fuego bajó, la Shekhinah bajó al mundo. También dice Vatechesh, la misma palabra. Entonces acá pasó algo fabuloso, algo grande. Entonces el hecho que ellos trajeron Ketoret no fue visto como algo negativo, porque la Torah dice esas palabras, sino acá hubo algo, un error que solo para el nivel de ellos era un error, no era un verdadero pecado que hicieron, era solamente para el nivel tan grande de Nadav y Abihu, para ellos se considera. Por eso Rashi tiene que traer otra explicación, y en eso mismo, porque Rashi trae las dos explicaciones, cada explicación complementaria del otro, y por último, eso que Rashi dice, Mashal de Melech Hayalo Ben Bait. Rashi no trae todo el Mashal, trae solamente esas palabras. Un ejemplo de un rey que tenía una persona de confianza. Rashi con eso contesta una cosa solamente con esas palabras. Se entiende la pregunta muy simple. Si todavía Hashem no ordenó que está prohibido tomar vino, ¿por qué lo castigan? ¿Qué hicieron de mal los hijos de Aarón? Si Hashem todavía no hubo orden. Si no hubo orden, ¿por qué le están castigando con castigo tan fuerte? Eso es lo que Rashi dice. Mashal Melech Shayalo Ben Bait. Acá se trata, Nadav y Abihu eran gente de confianza de la casa de Hashem. Ellos, a filo que Hashem no ordenó, tenían que sentir, tener claro, saber, sabían que esto es algo que no hay que hacer. Y basado a eso, el Rebbe viene con toda una enseñanza en Avodat Hashem extraordinario, cómo nosotros aprendemos de eso en nuestra vida, que cada Yehudí es un Ben Melech. Es hermoso como el Rebbe agarra un Rashi así, de una historia tan importante para nosotros, cómo lo vivimos. Y el Rebbe dice, justamente, Rashi te enseña, y le enseña a un chico de 5 años, que Mashal de Melech Shayalo Ben Bait, que cada Yehudí es un Ben Bait, cada Yehudí es un hijo de confianza en la casa de Hashem. Por eso un Yehudí puede sentir lo que Hashem quiere, aunque Hashem no te lo dice claramente. Momentos en la vida que uno está confundido y ahí uno dice qué hacer, cómo hacer, qué actuar, hacer esto, hacer el otro. Somos Ben Bait y somos Ben Bait, sabemos que Hashem quiere de nosotros. Que quiero que hoy estamos en una época tan difícil también, donde la gente está confundida y esa enseñanza es una enseñanza muy, muy real para la vida hoy, como estamos, que uno puede a través de ser un Ben Bait captar qué es lo que Hashem quiere de mí en esta etapa de la vida. Bueno, eso es solamente un ejemplo y así en cada sijá, pues Baruch ayuda que todos los que están en ese proyecto, que sigan adelante. A veces hay hijos difíciles, sabemos, a veces hay hijos que hay que trabajar duro, no todos los hijos son, hay todo tipo de, uno tiene que trabajar y pensar, pero justamente Yagata Umatzata, con el esfuerzo vamos a ayudar y ese gran shut de poder aprender la gran Torah del Rebbe, vivirlo y también transmitirlo a los demás, eso es la mejor preparación para la Torah nueva que se va a revelar como Mashiach Tzidkeinu, que sea ahora con ese Hag Matan Torah, Hag Shavuot. Muchas gracias, Rav Osher. Palabras inspiradoras. Koyach. Voy a pedir ahora a Rav Eliezer Shem Tov. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Voy a pedir ahora a Rav Eliezer Shem Tov, Shliach del Rebbe en Uruguay, que también comparta con nosotros algunas de sus impresiones, algunos de sus pensamientos profundos acerca de lo que es el Likutei Sijot. Rav Eliezer también, al igual que Rav Osher, nos deleita con sus audios semana a semana acerca de la Sijot. Y como dijo Rav Osher, estos volúmenes que estamos estudiando no son de los más populares, porque son los más difíciles justamente. Y es un desafío interesante para todos nosotros interiorizarnos y esforzarnos semana a semana en entender estas Sijot. Bueno, quiero que Rav Eliezer Shem Tov nos inspire y comparta con nosotros sus pensamientos, sus enseñanzas acerca de este proyecto. Rav Eliezer. Bueno, en primer lugar, L'chaim. Jaime. Me gustaría agradecer primero a los organizadores de esta iniciativa y felicitar
tanto a los visionarios quienes pensaron en eso y los que día a día trabajan para que esto sea una realidad. Y toda la gente que empezó con el programa, y ahora estamos celebrando la conclusión de un ciclo del estudio del primer libro de este ciclo, digamos, el tomo 12 del Likutei Sichot. Quiero compartir algunas reflexiones acá en cuanto a lo que es realmente la importancia y significado del estudio del Likutei Sichot y por qué es tan importante. Y alguien me comentó en algún momento, ¿por qué es que los de Chabad solo estudian Likutei Sichot y no estudian otra cosa? Entonces, en medio de la conversación, le expliqué de que hay dos razones. En primer lugar, que estudiamos muchas cosas además, pero hay algo especial en Likutei Sichot que remonta en una Gemara. En la Gemara, ahora voy a compartir acá en la pantalla. La Gemara dice que una persona tiene que Amar Rabbi Tanchum bar Hanilai, dijo Rabbi Tanchum bar Hanilai, Leolam Yishalesh Adam Shnotav. Uno tiene que dividir sus días, su vida en tres partes, tres tercios. Shlish b'mikra, un tercio tiene que estudiar Tanakh. Shlish b'mishnah, un tercio tiene que estudiar Mishnah. Shlish b'talmud, un tercio en la Gemara. Pregunta la Gemara, ¿acaso uno sabe cuánto tiempo va a vivir como para poder dividir su vida en tres tercios? Dice la Gemara, que kamrinan beyome, me refiero a días, no a toda su vida. Ahora vamos a ver qué significa. Entonces acá vamos a ver lo que dice Rashi. Dice Tosafot, vamos a ver Tosafot acá, perdón. Ahí está Tosafot. Dice Tosafot, uno tiene que dividir su vida en tercios. Pirush HaKuntras, dice Tosafot, que Rashi dice qué significa dividirlo su tiempo. Bet Yamim Mikra, 2 días tiene que estudiar Chumash o Tanakh, 2 días Mishnah y 2 días Talmud. Y dice Tosafot, dice, no está de acuerdo con lo que dice Rashi, dice porque la Gemara dice que contesta que uno tiene que dividir días, entonces así Rashi entendió de que tiene que dedicar 2 días a una cosa, 2 a otra, 2 a otra. Pero Tosafot dice, Mihu, pero akati ikelexhuy, uno puede preguntar, mi yada kamechai, ¿acaso uno sabe si va a tener 6 días como para dividir 2, 2 y 2? La Kachnira, por eso dice Tosafot, me parece decir de que Leyomé, lo que la Gemara dice, de que uno tiene que dividir sus días en tercios, no es toda su vida, tampoco son 2 días, 2 días, 2 días, sino Bechol Yom, cada día tiene que dividir el día en 3. Por eso instituyeron los Chachamim que parte de la Gemara en la Tefilá de mañana. Ahora viene el punto que quiero decir. Venir el Rabbeinu Tam, y dice Rabbeinu Tam, de Anu, nosotros, sheoskim betalmud Bavli, nosotros que estudiamos el Talmud babilónico, dayenu, eso alcanza, no hay que dividir nada en tercios. ¿Por qué? Que hu balul b'mikra b'mishnah b'talmud, porque Talmud Bavli, el Talmud babilónico está compuesto de Tanakh, los Psukim, Mishnah, Gemara, Kedamim y Sanedrin, como dice en el tratado Sanedrin, Bavel, que es una mezcla, que blula b'mikra, blula b'mishnah, blula b'talmud. O sea, el Talmud Bavli, el Talmud babilónico tiene una mezcla de todo. Entonces uno estudia la Gemara, con eso ya incluye a todos los aspectos que hace falta, y así que no hace falta dividir en tercios. Si uno estudia Gemara, específicamente Talmud Bavli. Entonces yo le dije a este amigo que me comentó, digo, algo parecido es con el Likutei Sichot.
O sea, una persona que dice, estudian Likutei Sijot y nada más, es porque nunca vio una página de Likutei Sijot y nunca vio todas las notas y las fuentes, que cuando uno estudia una sijá, termina abriendo 30 libros. Gemara, Mishnah, Kabbalah, Musar, Halakha, todo. O sea, de que no es estudiar Likutei Sijot en lugar de otras cosas, sino Likutei Sijot te abre la puerta a Kol HaTorah Kula. Una cosa. Y otra cosa es que te ayuda a entender la Torah. O sea, hay muchas cosas que sin Likutei Sijot no vas a entender la Gemara, no vas a entender la Halajá, no vas a entender un pasuk y no vas a entender a Rashi, no vas a entender nada. Vas a pensar que entendés, pero cuando empezás a ver cómo el Rebbe explica las cosas, ni siquiera llegar a la explicación te das cuenta que no entendiste nada. Es solo con las preguntas que el Rebbe hace te das cuenta que no entendiste lo que pensaste que entendiste, y después con la explicación del Rebbe te parece claro. Después viene el Rebbe y destruye lo que acaba de construir, y después viene con una conclusión, y uno mira después y se da cuenta de una sola cosa, que no somos tan inteligentes como nos creemos. Ahora, cuando uno estudia una sijá del Rebbe sobre Rashi, ve tres cosas. Ve la grandeza de la Torah, la grandeza de Rashi y la grandeza del Rebbe y la grandeza de lo que es la oportunidad que tenemos nosotros de que el Rebbe compartió todo esto con nosotros. O sea, de que nosotros podemos absorber y nutrirnos de esa dimensión de comprensión de la Torah. Entonces, ¿por qué estudiar Likutei Sijot? No es en lugar de nada. Es una puerta que te abre todo, en primer lugar, y en segundo lugar, te ayuda a entender a todo lo demás. Después de estudiar una sijá, entendés la temática de una forma totalmente diferente. Hoy justo estuve estudiando con alguien la sijá que la Gemara dice en cuanto a Shavuot, que todos están de acuerdo que en Shavuot necesitamos comer. El Rebbe explica ahí qué diferencia hay entre Shavuot y las demás festividades, porque en las demás festividades uno puede ayunar en caso de Tanit Halom, si tuvo una pesadilla puede ayunar, en Shavuot no. Y todo un análisis, toda una evaluación. No tengo duda, si uno no estudia esta sijá, pasa desapercibida esa línea en el Talmud y ni siquiera se da cuenta de la riqueza que hay ahí. Un ejemplo, y donde uno toque es así. Cosas sencillas además. Hay una Gemara en Sukkah, página 29a, que dice que los eclipses vienen por 4 conductas negativas nuestras. Y la pregunta es, todo el mundo sabe que el eclipse es algo predecible. Es un hecho astronómico que se puede calcular de antemano al segundo. Entonces, ¿qué significa que los eclipses vienen por nuestra conducta indebida? Yo le mostré esa Gemara a mucha gente estudiosa que estudia Gemara solamente o no quieren estudiar Hasidut porque, digamos, Gemara es lo más importante y no lo sabe, no tiene respuesta. Después le planteo lo que Rebbe explica al tema y se ven de que hay un mundo nuevo acá. Son como seres bidimensionales que descubren que hay un mundo tridimensional de repente. El Rebbe explica ahí que está totalmente al revés lo que la gente interpreta. Porque además, el Rebbe dice que durante generaciones la gente usó ese pasaje en la Gemara para burlarse de los sabios del Talmud, diciendo que ellos no entienden nada de astronomía o de la ciencia o del mundo real. Dice el Rebbe, en primer lugar, no se puede decir eso porque sabemos que eran grandes astrónomos y se necesita un conocimiento muy profundo de astronomía para poder calcular el calendario, Kiddush HaChodesh, etc. Y además estaban en contacto con los griegos, su época eran muy desarrollados en el tema de astronomía. Entonces el Rebbe dice, ¿qué significa? No que el eclipse es el resultado de nuestra conducta, sino de que Hashem puso en la naturaleza que haya eclipse porque eso produce en el mundo una determinada energía que crea una predisposición para conductas negativas nuestras. A fin de cuentas podemos superar esa predisposición, pero el eclipse es lo que causa la predisposición a esas conductas negativas y no que es una consecuencia.
Con esto uno entiende la cosa totalmente diferente y ahí puede enorgullecerse con el Talmud en vez de tratar de ocultar pasajes que parecen no tener sentido. Lo mismo explica Rebbe con el arco iris. ¿Cómo es que la Torah nos dice que el arco iris es una señal del pacto que Hashem hizo con Noah, que no va a destruir el mundo? Si es un fenómeno físico, es un fenómeno meteorológico, ¿qué significa una señal de Dios que no va a destruir el mundo? Entonces, Rebbe explica ahí también que no es el arco iris específico, las condiciones atmosféricas hasta el diluvio nunca se dieron como para que haya un arco iris. A partir del diluvio, ahí se dieron las condiciones para que pueda haber, y no es solamente un fenómeno natural, sino que sí, toda la naturaleza es una creación divina, pero ese detalle de la naturaleza, Hashem lo puso ahí con el tema de recordar su pacto, y así muchas cosas, de que sin Likutei Sijot, muy difícil de entender la cosa inteligentemente, y con Likutei Sijot nos da una apreciación mucho más profunda en todos los aspectos del estudio, de la Gemara, del Pshat, del Tanakh, de Mishnah, de Halajá, de Kabbalah, de Musar, de todo lo que uno toque, sale con sabiduría. Me hace recordar uno que vino al médico y dice: doctor, toco mi cabeza, me duele, toco mi hombro, me duele, toco el codo, me duele, toco mi rodilla, duele, toco el tobillo, duele, donde toco duele. Dice el doctor: ¿no será que tenés el dedo roto y donde toques te duele? Lo mismo es acá. El Rebbe, donde miró, vio sabiduría y luz y nos dio a nosotros esas herramientas para que nosotros también podamos ver en cada lugar donde toquemos, en cada pasuk, en cada mishnah, en cada halajá, poder entenderlo de una manera mucho más rica. Hay un punto más que quería compartir acá, que es en cuanto al énfasis que el Rebbe pone en el estudio de Rashi. Porque a partir del año 65, cuando falleció su madre, cada Shabbat, ese año, explicó el primer pasuk y el último pasuk de la parashá, el comentario de Rashi, y preguntas y respuestas explicando el comentario de Rashi. Después de ese año, Rebbe eligió un pasuk de la parashá y explicó el comentario de Rashi. Y la pregunta es, ¿por qué tanto énfasis? Porque era algo novedoso, porque generalmente los grandes Rashei Yeshiva, los grandes pensadores y líderes espirituales se dedicaban a áreas más complejas de la Torah, a Maimónides, a la Gemara, o sea, pero la explicación de Rashi sobre Humash se veía como algo simple, algo básico, no es algo que ameritaba tanta atención. Entonces estuve pensando y un día llegué a la siguiente reflexión, no sé si será verdad o no será verdad, pero pensé que es interesante para compartirlo, es así. Durante todas las explicaciones que Rebbe da, hace referencia a un niño de 5 años. Que Rashi, o sea, cada comentarista tiene su estilo y su nivel de interpretación. Hay quienes interpretan las cosas desde el punto de vista cabalístico, filosófico, midrashico, así, así. Rashi declara que él explica el Pshat. Pshat es la base, la interpretación básica de cada versículo. Entonces, en la Mishnah dice, Ben Hamesh Lemikra, a partir de qué edad uno empieza a estudiar Torah, a partir de los 5 años, un niño a partir de 5 años empieza a estudiar Torah. Entonces el Rebbe siempre se refería a este niño de 5 años, Ben Hamesh Lemikra, que es con él que Rashi estudia la Torah, porque es el niño que recién empieza. Pero si uno escucha las preguntas que el Rebbe dice que el niño puede tener, porque todo lo que Rashi viene a explicar es para aclarar algo que el niño puede preguntar. ¿Okay? Pero las preguntas que el Rebbe deduce que Rashi está abordando son preguntas tan sofisticadas que uno puede pensar, ¿dónde hay un niño de 5 años así? O sea, ¿dónde hay un niño de 5 años así? Entonces pensé un día, es así, de que un niño de 5 años es un concepto, es un algoritmo. O sea, hay lo que tiene, lo que no tiene, lo que puede tener. ¿Qué es lo que tiene y no tiene? Conocimiento. Sabemos exactamente qué sabe y qué no sabe, porque él arrancó con Génesis, capítulo 1, versículo 1, con Rashi,
Y es la única información que él tiene, los versículos con la explicación de Rashi hasta el momento, hasta el versículo donde estemos en el momento. Y todas sus preguntas se basan en lo que estudió con Rashi y si no tiene preguntas, porque la información está ya en lo que estudió. No podemos entrometer Mishnah, Gemara, Kabbalah, Hasidut, nada de eso. Ahora, ¿qué es lo que puede tener? Inteligencia. Su coeficiente intelectual no tiene límite. Él puede deducir de la información que le das. Por lógica, no hay límite a lo que puede deducir. La información que tiene es muy identificada, limitada. Sabemos exactamente qué sabe y no sabe. Ahora, lo que él puede sacar de esa información no tiene límite. O sea, es un ignorante genio. Puede ser. De hecho, el Rebbe dice que no necesariamente es un niño de 5 años. Puede ser una persona que recién inicia su camino de estudio de Torah. Y ahí vengo al segundo punto. ¿Por qué el Rebbe dedicó tanto tiempo a Rashi? No me dijo, pero digo, lo que yo puedo ver acá, algo interesante. Si uno quiere estudiar, porque eso es la puerta de entrada para una persona totalmente laica que nunca estudió Torah en su vida y cree que no cree y no le interesa nada religioso. Entonces, ¿cómo vas a introducirlo al estudio de Torah? Le decís, mira, no hace falta ser religioso para apreciar lo que yo te voy a plantear. Yo te voy a plantear un desafío intelectual neto. Tenés información, tenés esto y tenés que entender por qué pasa lo que pasa, pero en un plano netamente lógico y racional, nada que ver con religioso, no tenés que creer en nada. Puro intelecto. Es como si alguien está vendiendo, tiene un frigorífico y quiere contratar un contador, y el contador dice, yo soy alérgico a la carne, no puedo comer carne. ¿Qué tiene que ver? Ser contador no importa si estás contando libros o kilos de carne. Los números no tienen nada que ver. Y lo mismo acá. No hace falta ser religioso, creyente o nada para ser desafiado por ese abordaje de Rashi y valorarlo. Ok. Una vez que engancha ahí, el Rebbe indefectiblemente siempre lleva a Yeinash el Torah. Lleva eso, una vez que concluye toda la parte lógica, técnica y bidimensional, digamos, pasa a la tercera dimensión, a la parte filosófica, a la parte hasídica, a la parte espiritual. Una vez que uno ya enganchó con la lógica de Rashi, es Torah, quieras o no, es Torah, y eso ya empieza a regar su alma seca, y ahí ya está en condiciones en entender otros niveles de Torah. Y eso es una cuestión que quería plantear, o sea, es una cosa interesante si uno lo ve de esta manera, que viene a ser un estilo de estudio muy diferente a otros estilos de estudio y otras materias, y es algo que quería compartir, que tengo mucha pasión. De hecho, empecé una secuencia de shiurim solamente con Rashi, con eso objetivamente como un desafío. Sea como fuera, si uno no entiende, o sea, pero sale de ahí con humildad, ver cuán grande es la Torah. Y para concluir, simplemente quería sugerir de que los que estudiaron la Sijot del tomo 12, y seguramente tienen un montón de información y pueden entender bien lo que estoy diciendo, cuánto les aporta en entender muchas cosas, no ignorar la parte agregada al tomo 12. O sea, estudiar no solamente la Sijot, pero después hay agregados al final del tomo, que son cartas y Sijot, que contienen mucha información y muchas ideas y muchos conceptos. No me da el tiempo ahora, me parece, pero tenía una carta ahí específica donde el Rebbe habla de cómo tratar tragedias y cómo aplicar antecedentes. Muy interesante, que dice de que no podemos buscar antecedentes para explicar las cosas, pero sí podemos buscar antecedentes para motivarnos en cuanto al entonces que. Nosotros no podemos contestar por qué pasan las cosas, no podemos saber para qué pasan. Lo que sí tenemos que preguntar y contestar, entonces, ¿qué vamos a hacer como consecuencia? Es una carta de varios párrafos muy fuertes y después quizás, no sé, le hago llegar, pero
con eso concluyo porque ya se acabó mi tiempo y ya excedí el tiempo y vuelvo a agradecer a la invitación para participar en este proyecto y deseo éxito a todos los organizadores y todos los participantes que vayan de fuerza en fuerza y que realmente sea este el último esfuerzo necesario como para que estemos en condiciones para que venga Mashiach. Hace tiempo que no estamos esperando a Mashiach. Él está esperando a nosotros. Y ojalá que con esto estemos en las condiciones necesarias para que venga. L'chaim. L'chaim, L'chaim. Eliezer. Muchas gracias por tus palabras. Quiero decirte que si tenés tiempo, podés quedarte y después en unos minutos compartir esta carta con un poco más de Muy bien, detalles. okay, muy bien, muy bien. Está bien. Ok. Me quedé con algo que dijo recién Ramleiser y con algo que dijo Raboya al principio. Hace un par de días atrás, una persona me llamó por teléfono y me dice, David, quiero decirte que ayer me desperté especialmente a las 7 de la mañana para estudiar la Sijá en castellano, traducida al español. La Sijá de Bamidbar. Vamos a hablar ahora de Bamidbar. Terminamos Vaikra, comenzamos Bamidbar. Me dice, entusiasmado me levanté, con todas las ganas. ¿Y con qué me encuentro? Con una sijá compleja, 9 preguntas sobre Rashi, sobre el principio de la Parshá, y no entendí nada, me dice. Estuve media hora leyendo y no entendí absolutamente nada. Le digo, pero, perdón, te agradezco el llamado, me sirve muchísimo porque tendría que rever de llegar mejor con las palabras. No, me dice. La redacción está perfecta, la traducción está perfecta, pero el tema no se entiende, me dice. No me entra en la cabeza, es difícil, es muy difícil, muy complejo. Muchos detalles y muchas idas y vueltas. Entonces, lo que le respondí a él, se me ocurre que le sirve a todos acá y lo pueden transmitir a todos los que estudian estas hijos. Le respondí, mira, cuando vos agarrás una sijá, que el empieza a hablar de un Rashi, lo que yo te sugiero es ver de qué versículo se trata, abrir el Humash, mirar los versículos anteriores, ese versículo, los versículos posteriores, todos los Rashis, hay Rashi en castellano ahora, puedes mirarlo, puedes estudiarlo. Entonces, estudia primero esos versículos con Rashi, adentrate en el tema, después agarrar la sijá del Rebbe, y fíjate cómo el Rebbe explica esos Rashis. Después que estudiaste la sijá, agarra de vuelta el Humash y léelo de vuelta, los mismos versículos que estudiaste al principio, léelo de vuelta y vas a ver cómo el Rebbe te enseñó a mirar diferente la Torah. Esa fue mi sugerencia. Y la verdad que después de esto, después de que uno estudia una sijá del Rebbe con Rashi, lo ve completamente diferente. Hay Rashis que son impenetrables, que son inentendibles. Y sin embargo, el Rebbe los desarma, los amplía y te da una visión completamente diferente que uno ni se imaginaba. Y no solo eso, sino como dijo Raboya al principio, cuando uno estudia una sijá del Rebbe, se da cuenta que detrás de lo intelectual de la sijá, el Rebbe llega a nuestra neshama. El Rebbe despierta nuestra alma. Más allá, si hay una enseñanza directa, específica para nuestro servicio a Hashem, que por lo general sí lo hay, pero más allá de eso, el mensaje llega de una manera tan profunda que te incentiva a hacer mejor tefilá, que te incentiva a hacer mejor la mitzvot, que te incentiva a ser mejor yehudí, porque es Torah. Cuando uno estaba en un fabril del Rebbe, o ¿me escuchan bien? ¿Me escucha bien? Más o menos me dicen. Ahí me acerqué más. Sí, la conexión estaba un poco interferida. Ok, ahí que me acerqué más, ¿se escucha mejor?
Se escucha bien ahora, sí. Ok. Entonces, lo que quería compartir es que cuando uno estaba en un Farbrengen del Rebbe, y también cuando uno estudia una Sijá, un mamar del Rebbe, lo que le llega a uno, y eso es lo que me gustaría que todos los que estudian la Sijot lo tengan en mente, lo que le llega a uno es que el judaísmo es algo vivo, que la Torá es algo actual, que Hashem es algo real. Estamos muchas veces acostumbrados a escuchar el judaísmo como historia, el judaísmo como sucesos del pasado que nos enseñan alguna cosa. Lo que el Rebbe logró con nosotros a través de sus enseñanzas es mostrarnos que es algo vivo y real, que la Torá y Hashem son parte de nuestra vida y que es lo esencial de nuestra existencia, valga la redundancia. Este es un punto primordial y esencial que el Rebbe transmite a través de sus hijos. Y para ir a algo puntual en relación a esto también, que tiene que ver con el libro Bamidbar que comenzamos a estudiar ahora, las dos primeras parshiot, Bamidbar y Nasó, tienen un punto en común. Habla de los leviim. La función de los leviim, los levitas. La primera parsha, Bamidbar, una de las hijot habla acerca de que los leviim tenían dos funciones. Una como ayudantes de los Kohanim, que eso era el cuidado del Beit HaMikdash. El cuidado, digamos, se le daba honor cuidando el Mikdash. Se le daba honor a Hashem, honor a la Shejinah que estaba allí, y era como guardias de honor, así como uno ve palacios, que hay soldados todos uniformados que cuidan el palacio del rey. Así también los Leviim cuidaban, eran los guardias de honor de la Shejinah del Beit HaMikdash. Y en eso los principales responsables eran los Kohanim. Pero dice que los Leviim los ayudaban a ellos. Y ahí viene la palabra Mishmeret. Mishmeret significa literalmente del término Shmirá, guardia. También Mishmeret significa cargo, significa un puesto, una función. Los Levín tenían la función de armar y desarmar y transportar el Mishkan, el santuario móvil del desierto, de un lado para otro, y también tenían la función de cantar mientras los sacrificios se hacían, las ofrendas se hacían. Esa era la función de ellos. Interesante lo que Rashi dice también, de que los Levín representaban a todo Am Israel en esa función. Uno se pregunta, ¿qué tiene que ver un Israel que no es ni Cohen ni Leví con desarmar y armar el Mishkan, el tabernáculo? ¿Qué tiene que ver un Israel que no es ni Cohen ni Leví con cantar en el Beit HaMikdash? Dice al revés, no. De Rashi se entiende claramente de que todo Yehudí tiene la responsabilidad y la función de cantar mientras los Kohanim hacían sus ofrendas. Todo Yehudí tiene la responsabilidad de desarmar, armar y transportar el Mikdash, el Mishkan. Los Levín eran los emisarios, nuestros Shuhim, nuestros representantes que hacían el trabajo por nosotros. De ahí viene Mishmeret, designación de rol, de función. Esa era la función específica de ellos, no como ayudantes de los Kohanim, sino como representantes de todo Am Israel. Eso es un resumen del punto de la primera Sijá Bamidbar. Nasó, que es la que vamos a estudiar la semana que viene, mejor dicho, 2 semanas. La semana que viene, porque Shavuot cae en Shabbat, entonces estudiamos 2 veces la Parashá Nasó. También habla de los Levín, una de las hijos habla de Levín, de los hijos de Kehat, Gershon y Merari. Y habla del censo específico que la Torah dice que había que hacer de ellos, a partir de los 30 años. El Rebbe, para entender qué significa este censo, hace una pregunta que la verdad cualquiera de nosotros se la podría hacer, y es tan simple que no se nos ocurre. Estamos acostumbrados a estudiar, a saber y a transmitir y a decir que los judíos tuvieron
estuvimos 40 años deambulando por el desierto, por el pecado de los espías que no quisieron entrar a Israel, y Israel se equivocó, y bueno, Hashem dijo 40 años, no. Ahora, repregunta, el castigo era no entrar a Israel, porque ellos no quisieron la tierra de Israel. ¿Por qué los mantuvo 40 años en el desierto? ¿Por qué no lo llevó a una ciudad? Al final de los 40 años conquistaron la tierra de Moab, por ejemplo, de Sihón. Hashem podría haber dicho, conquisten la tierra de Sihón al principio, y vayan a vivir ahí 40 años. ¿Por qué tuvieron que deambular por el desierto 40 años? El desierto, un lugar no habitable, como dice el profeta, es un lugar donde un hombre no habita. 40 años. Y el Rebbe dice así, basándose en el Likutei Torah del Rebbe, basándose en la Kabbalah, que el objetivo era transformar al desierto, que allí no vive una persona, en Adán, Garsha, no un Adán que vive allí, hacer del desierto un lugar habitable para Adán, para un Adán. ¿Qué es el Adán? El Adán es el alma de la persona. El Adán es el reflejo, nuestra alma es el reflejo del Adán Elión, del hombre, de la estructura suprema de la Sefirot, que es la raíz de nuestra alma. Hacer del desierto un lugar habitable donde el alma del Yehudí transforma el desierto en un lugar habitable. En la práctica eso se daba cuando la nube pasaba y erradicaba todas las víboras, escorpiones, serpientes, etc. Y el manantial de Midian iba con ellos y les daba agua y sembraba y salía vegetación del desierto. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto? Ambas sijot del principio de Bamidbar, tanto Bamidbar como Nazón, el Rebbe cita el Rambam que dice que no solamente la tribu de Leví son los elegidos por Hashem para servirlo, sino toda persona de corazón generoso que decide separarse de la mundanalidad y servir a Hashem de manera exclusiva, se transforma en Kodesh Kodashim, se transforma en algo sagrado. ¿Y eso por qué? Con la sola decisión de cada uno de nosotros de alejarse de las tonterías del mundo y tomarse en serio la misión que Hashem nos da a nosotros como Yehudim, ya nos transformamos en algo sagrado. Y Hashem nos da la fuerza para transformar el desierto en un lugar habitable. ¿Qué es el desierto? Lo dice claramente. Uno puede ver alrededor de uno y decir, no hay un Adán alrededor mío. ¿Cómo no hay un Adán? ¿No hay gente? No hay un Adán, no hay gente que le interese la espiritualidad, no hay gente que le interese el alma. Adán es el alma. No hay Adán, no hay gente que esté interesada por los valores espirituales. Es todo un desierto. Entonces no tengo lo que hacer acá. Dice Rebbe, vos tenés la fuerza de ser un Leví. Vos podés transformar, puede ser verdad lo que decís, pero no te desanimes, no te desanimes. Vos tenés la fuerza de hacer que toda esa gente que vos pensás que no le interesa la espiritualidad, que sí le interese la espiritualidad, que sí le interese estar cerca de Hashem. Y este es el mensaje principal de la Torah del Rebbe. Mirar todo como la Torah lo ve, que todo tiene un potencial divino y que todo se puede transformar y se puede manifestar ese potencial divino y transformar la realidad nuestra en algo maravilloso. Yo de vuelta al Jaime, porque repitiendo las enseñanzas del Rebbe, la verdad me emociona un poco el Jaime. Y como tanto Rabosher como Rableiser dijeron, que es un privilegio muy grande participar de este proyecto, un privilegio muy grande estudiar semana a semana y esforzarse por entender y transmitir las enseñanzas del Rebbe. Baruch Hashem,
el esfuerzo vale la pena. Hay cientos de personas que escuchan los audios, cientos de personas que estudian la Sijot, y eso nos da fuerza para continuar y seguir transmitiendo estas enseñanzas únicas con un único objetivo: que la llamada del Yudí se despierte con las enseñanzas del Moshe de la generación y así traer a Mashiach inmediatamente. L'chaim. Rav Leiser, tenías más cosas para compartir con nosotros. Me hicieron acordar recién que va a haber una rifa de un set de Likutei Sijot completo para todos los que estudiaron, entre todos los que estudiaron el volumen 12. ¿Cómo se participa en la rifa? Ahora dice que manda por acá el link. En el chat va a mandar el link para participar. Pero, O sea, ¿habría que haber estudiado todo el tomo o parte? ¿Cómo es? Que estudiaron por lo menos una sijá por semana, que manden el nombre al link. Muy bien. Bueno, L'chaim. Veo a mi colega ahí de Rosario, Shlomo. Shlomo, ¿qué tal? L'chaim. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, quería simplemente agregar una cosa interesante, además de lo que tenía pensado antes. Y es algo muy interesante que Rebbe quería no solamente que nosotros estudiemos sus enseñanzas y que la memoricemos y que la repitamos. Rebbe quería que lo desafiemos y que encontremos en sus enseñanzas nuevas perspectivas. Rebbe incentivó mucho que los estudiantes de la yeshiva escriban sus reflexiones, sus preguntas, sus hallazgos, para que esto sea algo vivo, no solamente algo pasivo, que uno abre el libro y absorbe la información. Tiene que ser algo donde uno tiene una pregunta, el otro responde, y hay publicaciones en hebreo de esto, donde están, donde la gente participa en forma muy viva, todas las semanas o cada 2 semanas sale, y me gustaría sugerir acá que quizás sería interesante armar algo así en español. O sea, de que cuando uno estudia una sijá y tiene una pregunta y va a investigar, a buscar la respuesta, tanto si encuentra la respuesta o no encuentra la respuesta, publicarla. Por de esta manera, otro que ve la pregunta puede contestar, o quizás otro que ve tu respuesta te puede refutar, y eso se transforma en un catalizador de mayor estudio. Entonces, es también algo interesante. De repente uno puede pensar que por respeto al Rebbe no hay que preguntar y no hay que desafiar. El Rebbe trajo una fuente para cada cosa que dice. Una vez en Fabrengen, el Rebbe dice que alguien se burló de él porque cuando cita Bereshit bara Elohim pone en las notas, piedra 1, versículo 1. ¿Quién no sabe que Bereshit bara Elohim es el primer versículo de la Torah? El Rebbe explicó que cada cosa tiene que tener su fuente y de esa manera, toda una explicación que no viene al caso en este momento, pero el tema que quiero decir es que el Rebbe trajo y publicó todas las fuentes de cada cosa que dice para darnos a nosotros las herramientas para poder indagar y entender y cuestionar y desafiar cual cosa tan evidente y lo dejaron pasar sin desafiar. Dice el Rebbe, yo dije una cosa que a primera vista no tiene sentido, nadie dijo nada. Entonces, ¿están prestando atención o no están prestando atención? Entonces, la mayor manera, ahora Rabino Kapelushnik, no me di cuenta que estaba ahora. Entonces, la mejor manera de respetar al Rebbe es desafiarlo. ¿Sabe por qué? Porque la única cosa indestructible en el mundo es la verdad. Y la manera de comprobar que es verdad, tratar de destruirlo. Y eso es lo que Rebbe nos enseña con Rashi. Las preguntas que Rebbe hace con Rashi, que parecen destruir lo que dice Rashi, el Rebbe lo hace con toda la seguridad que a Rashi no se le puede destruir. Entonces se puede preguntar lo que uno quiere, porque a la larga va a haber una respuesta. Rashi lo que escribió es indestructible.
Entonces, lo mismo con nosotros, de que la idea acá es, si hay algo que uno no entiende, plantearlo, estudiarlo, articularlo con respeto, obviamente. La manera de decir, como decimos, no merecía entender lo que dice el Rebbe, o sea, no es con arrogancia ni falta de respeto, pero sí compartir, porque es Torah y cualquier pregunta que uno hace porque quiere saber es válida. Hay dos tipos de preguntas, quienes preguntan porque quieren saber y quienes preguntan porque no quieren saber. Entonces, los que preguntan porque quieren saber es válido. Toda pregunta que uno hace en Torah porque quiere saber más es válido. Y por eso sugiero, no sé si estabas, Rabino Stoller, se te fue la pantalla, de plantear que quizás sería una idea de publicar, quizás mensualmente, preguntas y trabajos que la gente quiere hacer basado en lo que estudiaron en la Sijot, que puede ser algo muy interesante. O sea, Okay. ¿no? Ok, la cosa que yo quería compartir antes de la segunda parte del Likutei Sijot, que es toda la parte de atrás, que tiene todas las cartas, muchas cartas del Rebbe, que no siguen, digamos, necesariamente, o sea, que están además de todas las Sijot que estudiaron. Quería compartir una carta de varios párrafos que creo que viene muy a propósito de lo que estamos viviendo hoy en día y nos da una enseñanza muy importante. Entonces voy a leer y traducir y dice así. Hay en página 175 del libro 12, tomo 12. Hineni me'asher kabbalat michtavo. Yo lo voy a traducir directamente. Estoy afirmando, o sea, de que recibí su carta del 13 de Sivan y la carta anterior a esa, y la respuesta se atrasó porque es difícil para mí escribir luego de lo que sucedió en Kfar Chabad, que fue ahí el ataque de los Mujahedin, que mataron a un profesor con 5 alumnos y fue algo catastrófico. Entonces, que hay gente que quiere explicarlo en base al versículo de Krovaya Kadesh, o sea, de que Dios se santifica por medio de los santos. Entonces, como que cuando estos que murieron son de gran nivel y Dios se santificó con esto. Hay quienes quieren explicar, dice Rebbe. Dice, pero no, también ahí, en el caso aquel de los hijos de Aarón, ¿sí? Hayan Satum, el tema es misterioso, es cerrado, o sea, no se entiende. Es solamente que aprendemos de ahí que hay a veces una conducta de ese tipo, donde muere justamente gente de gran nivel, y con eso se consagra el nombre de Dios, y siendo que tampoco ahí se entiende, entonces no es una explicación, es simplemente uno quiere comparar, así como ahí no entendemos, aquí no entendemos, y de que ahora es un momento de callarnos, así como Aarón en ese momento se calló, no tenía lo que decir, hoy en día también deberíamos callarnos frente a una tragedia de ese tipo. Entonces dice el Rebbe así, ¿cuándo es esto en cuanto a explicar lo que sucedió? Pero en cuanto a las consecuencias de que el acontecimiento obliga, no hay lugar a duda. Y como sucedió a nuestros antepasados a través de los egipcios, varios miles de años antes que nosotros, de que cada cosa de aflicción y decreto viene con la respuesta enseguida. Como dice el Pasuk, cuando el faraón afligió a los judíos, de kasher yanu oto, cuanto más lo afligieron, ken yirbe ken yifrotz, tanto más se aumentó y tanto más creció en forma incalculable. Quiere decir que explicaciones no tenemos, lo que tenemos es el entonces que cuando hay aflicción, la respuesta tiene que ver mayor crecimiento. Y quiero traer la atención, dice el Rebbe, lo que se trae en los libros de Kabbalah, de que la generación de Ikrita de Mashiach, la generación de los talones de Mashiach, significa dos cosas. O la generación que escuchamos las pisadas de Mashiach, o que somos como los talones de un cuerpo en comparación a las almas que son como cabeza, que la generación de talones en cuanto a sensibilidad va a ser
la generación previa al Mashiach, dice que esta generación, en otras palabras, es una reencarnación de la generación de los que salieron de Egipto, que merecieron la primera redención a través del primer redentor, que es Moshe Rabbeinu, y nosotros somos una reencarnación de aquella generación y por lo tanto mereceremos, como dicen nuestros sabios, a través de la Teshuvah mereceremos a la última redención y la verdadera redención a través del último redentor que es Moshe Rabbeinu, que es el alma de Moshe Rabbeinu que va a venir a través del Mashiach a redimirnos nuevamente. Moshe empezó, o sea, fue quien llevó adelante la primera redención y va a venir de vuelta en el alma de Mashiach a sacarnos de esa última, en esta última redención. Y mi esperanza es fuerte, que no solamente la gente de Chabad, en el sentido limitado, responderán a estos acontecimientos y participarán en esa respuesta, sino que también aquellos cuyas ideas de la filosofía de Chabad son valiosas para ellos y están cerca a su espíritu. Y aún todos aquellos que solamente a veces participan en cuestiones de Chabad, que también ellos van a dar una mano para fortificar las actividades de Chabad en Tierra Santa, que se construirá a través de Mashiach Tzidkeinu, y no solamente para fortificar, sino también para expandir y ampliar las actividades. Quiere decir que vemos acá dos cosas, lo que hay que decir y lo que no hay que decir. No hay que buscar justificaciones para tragedias, solamente hay que buscar respuestas. No preguntamos ni por qué ni para qué, no somos contadores de Dios ni abogados defensores de Dios. El único sufrimiento que un judío tiene derecho o hasta obligación de justificar es el propio. Jamás justificar sufrimiento de otra persona. Vemos otra persona sufriendo, tenemos que llorar por él y pedir a Dios que pare el sufrimiento. Como vemos con Yosef y Binyamin, que se encontraron después de tantos años sin verse, cada uno lloró sobre el cuello del otro, dice la Torah. Yosef y Binyamin. ¿Por qué? Porque en ese momento vaticinaron la destrucción del templo que iba a suceder en el territorio del otro. Entonces el Rebbe pregunta, porque el cuello representa el templo, como el cuello une cabeza con cuerpo, el templo une al creador con la creación. Entonces la pregunta que hace el Rebbe, cada uno tenía una destrucción en su propio territorio. ¿Por qué no llorar por la propia? ¿Por qué llorar por la destrucción del otro? Ahí el Rebbe explica, ¿para qué sirve llorar? ¿Sirve o no sirve? Y la respuesta rabínica multiuso, depende. Entonces, si es tu destrucción, ¿para qué sirve llorar? Uno cuando llora se siente mejor, es una catarsis, un catarsis. Se siente aliviado. ¿Cuándo sirve sentirse aliviado? Cuando no puedes hacer nada al respecto. Si puedes hacer no haces lo que tienes que hacer, no sirve. Si es una situación donde no puedes hacer nada, llorar es un alivio. ¿Cuándo puede uno hacer algo con respecto a una destrucción? Cuando está en su territorio. Pero el territorio del otro depende del otro. Entonces, para la destrucción propia, no hay que llorar, hay que hacer algo. Para la destrucción del otro, que no depende de uno, en definitiva, entonces, por lo menos llorar, si no, sos un insensible. Entonces lo mismo pasa acá. El Rebbe dice, no hay explicaciones para tragedias. Lo único que hay es respuesta. Y la respuesta tiene que ser como los judíos en Egipto. Cuanto más nos hicieron sufrir, tanto más produjimos y tanto más luz hicimos. Y por eso el pueblo judío está comparado con la aceituna. Así con la aceituna, cuando se aprieta, saca su aceite, así tiene que ser nuestra reacción frente a todo tipo de aflicción. Me pareció algo, una joya, una página de todo lo que está agregado, como agregado ahí en el tomo 12 del Kutei Sichot, y hay muchas cosas más ahí, tesoros. Así que, como dicen, para muestra sirve un botón. Entonces ahí creo que con esa carta de 4 párrafos que nos da toda una educación, porque la gente cree que uno es religioso, tiene que justificar a Dios y explicar todo. No tenemos que explicar, tenemos que saber que hay cosas que no tienen explicación. Lo único que tenemos es reacción.
Y eso es lo que tenemos que hacer. No llorar por lo que perdimos, sino trabajar para reponer el vacío que dejaron aquellos que perdimos, para que estemos aún más fuertes de lo que éramos antes. Y eso mismo va a ser el consuelo. Eso va a ser el consuelo para nosotros trabajar, para construir, para llenar el vacío que dejaron y desbordarlo. Eso va a ser el consuelo. L'chaim. L'chaim, l'chaim. Alguien me mandó un mensaje para mencionar que quiere sumarse al grupo de Likutei Sichot en general fuera del proyecto. La verdad que no sé bien qué me quiere decir con esto, pero el que me mandó el mensaje, no sé qué quiere decir, así que lo compartan, o que me lo expliquen, o que lo compartan directamente. Muchas gracias, Leiser. ¿Se escucha ahora? Sí. Escucho, Rabino Tawil, bien. mandaste el mensaje privado, Rabino Tawil, si querés eso, mandalo al Likutei Sichot, porque ellos están manejando esta actividad. Ok. Muy inspirador, como dijo Rav Leiser, en los tomos de Likutei Sichot, en el anexo, también que dignas de estudiar y muy, muy profundas también. Quiero agradecer a Rav Osher, a Rav Leiser y especialmente a Eliyahu Schwartzman, que es el motor de este proyecto de Likutei Sichot en español, semana a semana, día a día, que pone a disposición de todos estas enseñanzas del Rebbe. Y Bezrat Hashem, que sigamos estudiando, que sigamos profundizando, que sigamos esforzándonos semana a semana y día a día en todo esto. Que no sé si conocen, para ir terminando, uno de los Hasidim de Chabad que más fuerza puso y pone en la difusión del Likutei Sichot es uno de los hermanos Zayans. Todos los hermanos Zayans de Brasil son socios del Rebbe en la impresión del Likutei Sichot a lo largo, desde los comienzos. Después se sumó Reb Chaim Lapidus también acá de Buenos Aires. Pero si mal no recuerdo, Reb Meir Zayans, creo que es el mayor de ellos, contó hace poco tiempo, en una entrevista que le hicieron, que una de las últimas veces que estuvo con el Rebbe, él, quiero aclararles que como pocos Hasidim tenían la posibilidad de entrar al Rebbe cuando quería. Por el zehut de imprimir los Likutei Sichot, él necesitaba algo, viajaba directamente de San Pablo a Nueva York para entrar al Rebbe y al otro día volvía. La gran mayoría de las veces nadie se enteraba, pero él estaba en la oficina del Rebbe hasta los últimos años 90, 91, incluso 92. Le cuenta que una de las últimas veces que estuvo con el Rebbe, cuando terminó de hablar de sus asuntos, ya se estaba yendo y el Rebbe lo llamó y le dijo: Meir, te quiero pedir un favor. Él dijo: el Rebbe no tiene que pedirme favores, lo que el Rebbe diga yo voy a hacer, sin favores. Y Meir Zayans cuenta de que se quedó petrificado con lo que el Rebbe le dijo. El Rebbe le dijo: te quiero pedir que después te sigas ocupando del Likutei Sichot, porque es lo único que va a quedar de mí. Así. Fuertísimo. Nosotros sabemos que no es lo único, el Rebbe está con nosotros todo el tiempo, y en cualquier momento llega Mashiach y lo vamos a ver de vuelta, pero esa es la expresión que el Rebbe dijo: lo único que va a quedar de mí es el Likutei Sichot.
¿El Rebbe no enseñó acaso Hasidut, Maamarim clásicos como los otros Rebes de Chabad? ¿Acaso el Rebbe no bendijo a medio mundo para hijos, para Parnasá, para todas las cosas buenas que todo Yehudí necesita para refuá, etcétera, para curación? ¿Qué significa lo único que va a quedar de mí? Mi humilde forma de ver es que lo más profundo del alma del Rebbe está puesta en los Likutei Sijot. Muchas veces vemos en los videos que Jem comparte con nosotros, un rabino importante de Israel pasó delante del Rebbe un domingo y como transmitiendo una linda noticia al Rebbe, compartiendo, le dijo: Rebbe, yo también estudio sus Likutei Sijot. Yo estudio sus Likutei Sijot. Entonces el Rebbe le dice: ¿vos también estudiás mi Likutei Sijot? Sí, le dice. Como el Rebbe diciendo: es demasiado fácil para vos. Pero el Rebbe agregó: ¿lo estudiás con las notas, con las llamadas talmúdicas, cabalísticas? Sí, sí. Entonces el Rebbe: ok, si es así está bien. Como que uno ve, si uno tiene la oportunidad, un poquito más de tiempo, de profundizar no solamente el texto principal de las hijas, sino las llamadas, las notas que te llevan a lugares del Talmud, a los libros de Kabbalah, a los libros de Musar, etc. Ahí uno se da cuenta que se abre el tema completamente diferente. El Rishon LeZion, Mordejai Eliyahu, alaba Shalom, decía sobre el Likutei Sijot que es la obra más monumental de Torah de todos los tiempos. Estamos hablando de un Rab Rashi de Israel, Rab Rashi sefaradí de Israel, de hace algunos años atrás. Así decía: es la obra monumental de Torah de todos los tiempos. Que Hashem ayude que sigamos teniendo el zehut, la brajá y el privilegio de seguir esforzándonos para nosotros mismos y difundiendo estas maravillosas enseñanzas, esta maravillosa Torah, que es lo que nos prepara realmente para llegar al Mashiach, nos inspira con amor al prójimo, nos inspira con amor a Hashem. Shlomo Tawil, adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Felicitaciones a todos los que se ocupan en difundir Likutei Sijot. Quería un poquito ampliar, muy corto, agregar sobre la sugerencia de Rab Leizer Shem Tov de hacer una vez por mes comentarios. Primero que todo, agregar un detalle más, que no nada más el Rebbe estimulaba que se hagan estos comentarios, preguntas, sino en muchas ocasiones el Rebbe en los Fabrengens, el Rebbe respondió a preguntas o trató de hablar de las preguntas que incluso jóvenes de la yeshiva, jovencitos, que comentaban cosas por ahí simple o menos simple, uno podía pensar que era simple, el Rebbe también se dedicó a hablar sobre el tema. Miren la importancia de los comentarios. Yo quería un poco reforzar la sugerencia de Rab Shem Tov. Primero de todo, que tiene que por ahí surgir de este Fabrengen o ahora en los próximos, alguien que se encargue de eso. Hace falta un memuné, alguien que se encargue de hacer eso, de juntar y los comentarios me parece que no solamente tienen que ser de preguntas o de ideas, sino también se le puede agregar experiencias, es decir, ¿qué aprendí en mi vida de una sijá que estudié? ¿Cómo cambió en mí algo en mi vida de lo que yo estudié en Likutei Sijot? Eso es todo. Yo Muchas secundo. gracias, Rashlomo. Podés ser vos el memuné si querés. No hay problema. Es Adelante. un honor. Estamos para muchas sumar. gracias, pero por ahí alguien con más experiencia en estas cosas. Es interesante lo que dijo Rabino Tawil recién, porque me acuerdo cuando Rebbe había un año, el Rebbe en Fabrengen, en una sijá hacía las preguntas, después hacía el Lejaim, cantaban, y después en la siguiente sijá contestaba, y en interín la gente podía tratar de entender o buscar la respuesta sola. Pero en un año, fue el año 82, creo, si no me equivoco. No, año 80.
al año 80, de que llegó a ser muy tarde y el Rebbe no tuvo tiempo para contestar las preguntas que hizo de Rashi. Y las contestó la semana siguiente en el Farbrengen. Pero había toda una semana que la gente tenía la oportunidad de tratar de contestar esas preguntas y publicaban esas respuestas en estas publicaciones semanales que Rebbe trajo consigo, siempre lo traía consigo a la sinagoga, a la tefilá de mañana, atrás del Sidur, para durante el Kriyat Torah, entre una aliyá y otra, Rebbe ojeaba estas publicaciones para ver, o sea, qué es que la gente está diciendo, escribiendo, preguntando, contestando. Me acuerdo, varios yeshivot sacaban, algunos sacaban todas las semanas, otros sacaban una vez por mes. En la yeshiva nuestra, en Crown Heights, queríamos saber dónde el Rebbe tiene nuestra publicación entre los demás. ¿Y qué hicimos? Es un poco atrevidos. Mandamos al Rebbe nuestra publicación con una tapa azul. Entonces los demás eran blancos, podíamos ver dónde está nuestro, si el Rebbe está leyendo nuestro, si lo tiene arriba, abajo, en el medio, donde fuera. Bueno, de todas maneras, fue impresionante como el Rebbe se expuso, digamos, hizo preguntas, dio toda una semana para que la gente responda y publique sus respuestas. Y muchas veces en los Farbrengens el Rebbe se refería a las distintas propuestas de respuesta, explicando por qué no sirve, o a veces sí, y ampliaba. Pero fue una interacción tan impresionante como el Rebbe realmente invitaba a los alumnos de la yeshiva y a todo el mundo a participar en este viaje. No era simplemente el Rebbe diciendo, yo les voy a decir cómo son las cosas. Era, yo les voy a enseñar cómo son las cosas. Y para eso daba esa oportunidad que está todo documentado. Salió un libro hace unos años con toda la recopilación de la interacción del Rebbe con esas publicaciones estudiantiles de la Yeshivot, y es algo que muy valioso y muy interesante para ver toda esa interacción. Así que gracias, Rabino Tawil. Y no sé, habría que ver quién lo puede hacer. Yo sugiero de repente que sean los Bajorei Yeshiva que se ocupen por lo menos de hacer el trabajo grueso, que alguien mayor supervise, pero que el trabajo de recepción y etcétera, sean los Bajorim en la Yeshiva que tienen, digamos, más tiempo. Ok, lo vamos a armar. Lo vamos a armar, Shkoyach. Yo me tengo que ir, que empieza hace un minuto, así que muchas gracias. Y no estuve todas las semanas, así que no estoy en la rifa. Deseo éxito. Y bueno, espero que Shavuot estemos todos en Jerusalén con Mashiach. Amén. Iremos estudiando Likutei Sichot. Amén. Para concluir, quería agregar a lo que dijo Rav Leiser. Cuando yo estaba en Sensemt en la Yeshiva, casi todos los Shabbat, cuando el Rebbe llegaba de su casa, no de su casa, en mi época el Rebbe pasaba Shabbat en el edificio de al lado de la biblioteca, caminaba unos metros, entraba en 70, eso de las 9 de la mañana aproximadamente, estaba allí el hermano menor de Rav Groner, alaba Shalom, creo que se llamaba Moishe Groner, sí, Leiser Moishe, ¿no? Estaba allí, y muchísimas veces, si no todos los Shabbat, el Rebbe le decía a él de qué Rashi iba a hablar en el Farbrengen. Y él lo comentaba, para que, para que la gente estudie el Rashi y sepa, y ya vaya preparada al Farbrengen y no se desayune en el Farbrengen con lo que el Rebbe va a hablar. O sea, a tal punto el Rebbe le interesaba que la gente llegue preparada en el tema que él iba a hablar en ese momento en relación a Rashi. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Reiser. Gracias, Rabino Shlomo. Gracias también, Rabino Kapelushny, por estar con nosotros y a toda la gente que participó de este Farbrengen. Y seguimos adelante, Besat Hashem. La rifa se hace ahora. ¿Cómo es, Eliau? Yo propongo un aplauso para Eliau, que está despierto a todas las horas del día y me lo hace saber con sus mensajes y no me deja dormir. Así que está todo bien. Bueno, esa es la idea, no dejar dormir a la gente. La gente tiene que descansar, pero no dormir. Bueno, Gutyontef a todos, Kabbalah Satei Absinchu Bepnimius, y estaremos todos en Mirza Hashem en Yerushalayim el jueves para festejar como corresponde. Amén. Ok. Bueno.